Okay, vamos a continuar porque llegamos en el orden de las fiestas, la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando hablamos de los panes sin levadura, encontramos estas palabras. Por ejemplo, está la palabra consagración. Levítico 8, versículo 2. Levítico 8, versículo 2. Toma a Aarón y sus hijos con él y las vestiduras y el aceite de unción y el becerro de expiación y los 2 carneros y canastillo de los panes sin levadura. Ahí notan la palabra los panes sin levadura. Y el versículo 26 también. Y el canastillo de los panes sin levadura que estaban delante de Jehová tomará una torta sin levadura. Ahora, otra palabra que se encuentra es la palabra separación. Todo involucrado lo que significa la palabra o la fiesta sin levadura. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque se encuentra en una sola semana. Inmediatamente después de la muerte de la Pascua o Jesús, o nuestras vidas como recibimos a Jesús como nuestro Salvador, según el orden de Dios, inmediatamente entra en la fiesta de los panes, o los panes sin levadura, y lo que hay en esta fiesta, como yo dije, consagración, separación, capítulo 9, número 6, 5, todo el tiempo del voto de su nazarato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento de Jehová. Es la idea, apartamiento, porque se refiere a la persona que recibe a Cristo, que entra en un tiempo de separación o apartarse de maldad que vamos a mirar. También otra idea en esta fiesta es sinceridad de la palabra. Sinceridad de la palabra. Otra idea es verdad sin mezcla. Verdad sin mezcla. Lo que está pasando, Dios ya está separando a esta persona de cuantas cosas en su vida. Y noten, como repito, es el mero comienzo de su caminar después de recibir la salvación. Entonces, eso nos muestra cuando nos convertimos, Dios ha ordenado que nosotros comenzamos a trabajar con nuestra salvación con temblor, no dejando pasar tiempo y años, etc. Pero Dios inmediatamente demanda esto de su pueblo. También significa abandono de la práctica del pecado. Abandono de la práctica del pecado. Y también miramos panes sin levadura en la fiesta de expiación, cuando lo llama pan de aflicción. Ahora, históricamente la fiesta de los panes sin levadura, encontramos la idea en Éxodo capítulo 12, comenzando con el versículo 8. Éxodo 12, versículo 8. Cuando dice acá, ay, ¿qué pasa ya? ¿Qué pasa con esto? Éxodo 12, 8. Esto se refiere a remover toda la levadura de la casa. Sacar toda la levadura de la casa que ustedes están mirando aquí en la pantalla, que era ordenado por Dios, que tenían que revisar la casa, pero cada esquina, debajo de cada mueble, tenían literalmente que lavar los trastos, lavar los muebles, todito para sacar cada migaja de levadura que había en la casa. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo coman. Entonces, ahí también con este versículo 11. Y comerás así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerás apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces nos muestra
Número uno, que tenían que sacar toda la levadura en sus casas, que la levadura siempre habla de maldad. Y por 7 días, donde tenían que comer solamente pan sin levadura. 7 días comiendo pan sin levadura. Y como lo que leímos acá, prisa en el abandono de Egipto. Usted puede leer esto en Éxodo capítulo 12, también Deuteronomio capítulo 16, hablando de prisa en el abandono de Egipto. Dios había hablado de ellos, como dice acá, lo comerás así ceñidos, ahí con sus pantalones puestos, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora, los que creen que solamente, digamos, que la gracia es la solución para todo, que estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero estamos sobrepasando este versículo que Dios estableció cuántos años antes, que tenían que, cuando está comiendo la paz, participando de la salvación de Jesús, tenían que alistarse para una caminata, y una caminata rápido para, como estamos mirando, para otras experiencias de las fiestas que Dios ha establecido. Y si yo me demoro, no voy a entrar en esto. Entonces es necesario que yo entienda la palabra, que Dios no desea que nosotros estemos esperando, demorando, disfrutando el mundo, el mundo pasado y un poco de Dios y así. Pero Dios dice, apúrese, abandone el mundo y apúrese y siga adelante. Es lo que está diciendo. Entonces esto contradice toda la idea de lo que dice la gente de la hipergracia. Prisa en el abandono de Egipto, dejar la levadura atrás, cruzar el Mar Rojo. Eso es lo que está diciendo históricamente para el pueblo de Dios, y también se aplica esto en nuestras vidas. Ahora, proféticamente, capítulo 12, versículo 40. Proféticamente, 12 y 40, habla del el entierro de Jesús. Mateo 12 y 40, perdón. Mateo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto se refiere, esta fiesta, panes sin levadura, se refiere al entierro de Jesucristo. Ahora, personalmente para nosotros, ¿qué significa? La fiesta de los panes sin levadura, que era la segunda fiesta, inmediatamente el día inmediato de tomar la Pascua. En 1 de Corintios capítulo 5, 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué hizo ellos? Tenían que limpiar sus casas todito, toda la levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, que fue sacrificada por ellas. Segunda de Corintios 7:1. Personalmente, esta fiesta significa lo que estoy leyendo acá. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues ahí, cuando la hipergracia dice ya todo está perfeccionado, todo está limpio, pero hermano, lo que pasa es que judicialmente la salvación me limpia y me perfecciona, pero en la experiencia yo tengo que vivir la experiencia de lo que Dios hizo judicialmente en mi vida. Limpiémonos de toda contaminación de carne, y es igual que la fiesta de sacar la levadura, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces nos muestra de esta fiesta caminar en doctrina pura,
caminar en doctrina pura. Veamos Juan 7:17, un versículo muy, muy importante en lo que estamos hablando acá. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si yo voy a conocer la pura doctrina de Dios, ¿qué tengo que hacer? El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. La voluntad de Dios es todo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, si yo hago la voluntad o vivo la palabra de Dios, y en el caso que estamos hablando es sacar la levadura, es parte de la palabra de Dios, perfeccionar la santidad. Entonces, si yo hago esto, voy a conocer la doctrina, si es la doctrina de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, la diferencia entre Dios o la carne, mis ideas carnales. Entonces, mire, usted ha visto ahí el calendario de las fiestas. Es sumamente importante entender lo que estamos hablando, porque esa es una caminata de Dios. Una caminata, y Dios dijo en el principio, comience rápidamente. No demora con el pecado, no demora con la maldad en su vida, pero saca la maldad. Que Dios le libre de cuantas cosas, porque nos va a demorar hasta a llegar a las otras fiestas. Hermanos, esto para mí es una cosa entre la vida y la muerte. Si realmente quiero vida espiritual, yo tengo que obedecer, caminar, porque me urge ir a la próxima fiesta. Me urge. Y tristemente, esas doctrinas que están predicando que salvos ya somos salvos, la gracia cubre todo, nos está demorando, y nunca vamos a entrar en las otras fiestas. Ahora, esto nos lleva a la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Esta era una fiesta de esperanza de la resurrección. Y esta fiesta nos muestra la resurrección. Ahora, históricamente, Levítico capítulo 23, 10 al 14, esta fiesta nos muestra históricamente el principio de la cosecha de cebada. 23, 10 al 14, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, segaréis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, cuando entraron y comenzaron a cultivar, la primera cosecha que salía, que era la cebada, tenían que sacar las primicias o lo mejor, formar una gavilla, y entonces en esta fiesta que celebraron, mecieron la gavilla en la presencia del Señor, que muestra que Jesús ya murió y ya se resucitó. Fue aceptado por el Padre, como leímos que cuando llegó a las mujeres en el principio dijo, no me toques, porque tenía que ir hasta el Padre. Entonces, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos, y el día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Ok, entonces lo que esto está diciendo es que esto sucedió en la mitad de la semana o el día 18. El día 18 porque panes sin levadura comenzó el día 15. Y 18 fue mecer la gavilla o el día de los primeros frutos. Y continuó hasta el día 21. Pero el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de un año sin defecto en el holocausto de Jehová. También históricamente, estamos mirando acá, ahí la levadura, sacando la levadura, el entierro de Jesús y ya, digamos, cruzando el Mar Rojo históricamente con el pueblo de Dios. Éxodo 14, bueno, no voy a leer esto, es Éxodo 14, 1 al 31, pero habla de cruzar el Mar Rojo. Y esto es lo que pasó históricamente con ellos. Ahora, proféticamente habla de la resurrección de Jesús, que como yo he... Yo he hablado de esto, de la resurrección de Jesús. Tenían que sacar los granos de la primera cosecha, las primicias,
Y ahí vemos que ya la piedra fue sacada y la tumba está vacía. La fiesta de las primicias. La resurrección de Jesús, pues, bueno, Mateo 28:1 son versículos que ya conocemos, pero leamos Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, al ver el sepulcro, y había un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces ahí sabemos que Jesús salió de ahí. Ahora Mateo 27, 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y nota, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los cuerpos después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Entonces, además, hablando proféticamente, como dije, habla de la resurrección de Jesús, también habla de la resurrección futura de los santos. Cristo fue las primicias, el primero para resucitó, y como al mismo tiempo acá se abrieron las tumbas, entonces para nosotros personalmente es una promesa de Dios. Nosotros somos las primicias, ellos sí fueron levantados algunos, la resurrección futuro de los santos. Entonces, ahora personalmente, ¿qué significa para nosotros la fiesta de las primicias? Juan capítulo 15, 1 al 8. Juan capítulo 15, 1 al 8, habla de las primeras señales de carácter de Cristo en nuestras vidas. Las primeras señales de carácter de Cristo. Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Pero si usted aplique esto con sacando la levadura, quitando todo, esto va, digamos, con la misma idea. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para que qué? Para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En él que en mí permanece será echado fuera del campo, será echado como pámpano, y se sacará y los recogen y los echan al fuego. Y si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y si os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis mis discípulos. Entonces, esta fiesta para nosotros, señales del carácter de Cristo, promesa de mucha fruta en nuestras vidas. Y también en Corintios, que Corintios habla de la resurrección. Primero de Corintios capítulo 23, seguridad de la resurrección. Y otra cosa para nosotros, Romanos capítulo 6, el bautismo en agua. El bautismo en agua habla de la resurrección, que Cristo murió, resucitó y nosotros somos enterrados con Él en las aguas donde la gente es bautizado, y cuando nos sacan del agua representa que nosotros somos resucitados para vivir en novedad de vida. Todo esto pasa en una semana. En una semana. Entonces, ¿cómo necesitamos captar lo que estamos mirando esto, hermanos? Para que podamos entender cómo es la vida cristiana. Hermanos, para muchos la vida cristiana es un juguete.
Va a la iglesia si se le dé la gana. Lee la Biblia si tienen tiempo. Y cuántas más cosas. Si hay ánimo, si uno está inspirado, yo lo hago. Pero para muchos es puro juguete. Pero cuando uno comienza, estas fiestas nos muestran la caminata de un cristiano. Y si todavía usted está demorando tanto como esto pasó en 8 días, todo esto pasó en 8 días, ¿cuánto más para mí de entender dónde voy? Es la razón de la salvación. Mire, mucha gente no entiende por qué son salvos. Solamente entienden porque no van a ir al infierno, pero van al cielo. Esa es la razón que piensa. Mire, hay mucho más de entender por qué somos salvos. Porque el Señor nos lleva en una caminata que va a finalizar en el milenio y la eternidad. Mucho ahí de correr. Pero, ¿cuántos cristianos perezosos? Haraganes, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Ahora, esta fiesta tenía diferentes nombres. Tenía Éxodo 23, 16, fiesta de la siega. Éxodo 23, 16 también, la fiesta de las primicias. Éxodo 34, 32, la fiesta de las semanas. Son nombres para la fiesta de Pentecostés. Y nosotros sabemos de Hechos capítulo 2, versículo 1, que la Biblia dice cuando llegó el día de Pentecostés. Actualmente fue un día, porque estaba llevado por el calendario de Dios. Ahora, la palabra Pentecostés viene de la palabra pente, primeras letras, que en el griego significa 50. Y el Levítico 23, 16 habla del día 50, que era 50 años, era día de jubileo. Que jubileo era liberación. Liberación de donde fueron hechos esclavos, liberación que tenían deudas, cuántas clases de liberaciones, sus tierras fueron devueltas, fueron liberados de todo lo que lo tenía amarrado por caminar, etcétera, etcétera. Entonces nos muestra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por Pentecostés. Por esto habla del bautismo del Espíritu Santo, de llevarnos a caminar en libertad, que el Espíritu Santo nos libra. Es que, mire, cuántas veces nosotros jactamos, yo hablo en lenguas, yo profetizo, gloria a Dios, pero ¿por qué sigue fornicando? ¿Dónde está el poder de Dios para quitar la fornicación? Yo hablo en lenguas, yo profetizo, pero ¿por qué sigue maldiciendo a otro? ¿Dónde está el poder para para santificar tu lengua? El poder de Dios no solo para sanar enfermos, por supuesto lo hace, pero el poder de Dios es cambiar mi vida. Se lo someto a Él. Entonces, liberación está en esta fiesta. Y yo no tengo tiempo, pero si usted lee Levítico capítulo 25, y hay tantos versículos en Levítico capítulo 25 que sucede en el año de jubileo, el año 50. Liberación total, que habla que Dios quiere llevarnos en una liberación a través del Espíritu Santo. Y hermanos, ay de mí si yo no creo en el Espíritu Santo. Ay de mí, porque yo no puedo entrar en la cuarta fiesta. Y no podemos ir escogiendo lo que queremos. Necesitamos seguir el orden de Dios. Ahora, esta fiesta se inició en los 50 días después del sábado de la Pascua, o el día después del séptimo sábado, 50 días, y después de mezclar panes sin levadura, mezclar la gavilla, la gavilla que ya vimos, que era el día 18 en el calendario, sucedió 50 días después
de mesar la gavilla. Veamos 16 de Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio 16, 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz en las mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Eso se refiere a meter la hoz en las mies, es de las primicias que sacaron de su primera cosecha. Entonces, 7 semanas después, la idea de 50 días después. Cuando uno comienza a mirar esto, se da cuenta que el Espíritu Santo cayó en el día domingo, primer día de la semana. O Dios envió el Espíritu Santo un domingo que cayó en el día de Pentecostés. Ahora, vamos a mirar esto históricamente. Éxodo 34, versículo 22. Éxodo 32, 4, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, es Pentecostés, la de las primicias de la siega de trigo. Ahora ya cambió el grano, el trigo, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces, esta fiesta era el principio de la cosecha de trigo. Y otra cosa que sucede que va históricamente, Éxodo 19:1. Éxodo 19:1. Y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El versículo 11. 19:11. Y están preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sión. 15 y 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu... ¿Dónde estamos? Éxodo 19. No, Éxodo 19. 19:15. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, aquí pasa la entrega de la ley en Sinaí, lo que la Biblia habla ya. Y esto sucedió 50 días después de que salieron de Egipto, el Éxodo. Salió 50 días después. Ahora les voy a dar algunos versículos acá que muestran lo que estoy hablando. Éxodo 12, versículo 6. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14, está hablando de la Pascua, el cordero que lo sacaron el día 10. Entonces lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo mata toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y esto fue entonces el día 14. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 1. 19:1. En el mes tercero de la salida. Ahora, ¿cuándo fue la salida? El día 14. Ahora, en el mes tercero, ¿qué significa esto? Pues si fue el día 14, significa que quedó 17 días para terminar este mes. Y aquí dice que el mes tercero, que significa que pasó otro mes, que ya podemos añadir 30 días. Y ahora, entonces, bueno, en 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y 19, versículo 11. 19:11. Y están preparados para el día tercero. Noten, tercer mes, día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces, ¿qué significa? 17 días, 30 días, más 3 días son 50 días. Entonces, nos muestra Pentecostés, número 50. En el Antiguo Testamento, 50 días, o históricamente, 50 días desde la salida de Egipto
hasta Dios derrama el Espíritu Santo. Ahora, proféticamente, está hablando bueno, esto se refiere a esto, entrega de la ley en el monte Sinaí. Déjeme ver. Ok, proféticamente habla de Lucas capítulo 3, 16. No voy a leerlo, pero habla que ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Fuego para quemar, digamos, lo malo en nuestras vidas. Hechos 1 al 5 y también el versículo 8 se refiere al derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Leamos, que ya es tan conocido, pero lo leamos, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba hablar, que hablasen. Pues ahí, cuando literalmente en el día de Pentecostés, esto pasó, pero quiero que notemos algunas palabras. Levántelo hasta el versículo 2. Dice, el cual llenó, noten la palabra, toda la casa. Ok, versículo 3, asentándose sobre cada uno de ellos. Seguimos al otro, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sacamos de estas palabras? Eran para todos. Todos significa todos. Entonces, ¿a quién voy a creer? ¿A quién voy a creer? ¿Lo que me han enseñado o lo que la palabra nos muestra muy claro? Fue para todos y personalmente para nosotros. ¿Qué significa? Lo que acabamos de leer. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo que tengo acá. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y hay otra cosa, o tal vez algunas cosas más que está en esta fiesta. Vamos a mirar Ezequiel 36, 26 al 30. Porque esta fiesta de recibir el Espíritu Santo tiene el propósito, como dice Ezequiel, de escribir la ley de Dios en nuestros corazones, como está ahí. Dice Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitará de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis. Oiga, ¿qué hace el espíritu? Haré que andéis en mis estatutos, y también guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Todos esos días que he estado hablando de Levítico, hemos estado mirando que Dios había hablado vez tras vez de poner por obra su palabra. Ahora viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Solo hablar en lenguas es parte, sí. Profetizar, sí. Pero ¿qué más? Que andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y los pongáis por obra. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré después el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca las recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Pero lo que Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Hay mucho en este versículo, pero el tiempo no puede hablar más. Pero hay muchísimo allá por el Espíritu Santo. Que escribiendo la palabra de Dios. Mire, esto no es suficiente. Recibieron las tablas de la ley en el Sinaí, pero el propósito es que esta tabla está dentro de nuestros corazones, donde Dios está escribiendo sus leyes en mi corazón. Ahora, otra cosa ahí, 2 de Corintios capítulo 3, 17 a 18.
Segunda de Corintios 3, 17 a 18, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Señor. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿qué voy a entrar en esto? ¿Cómo voy a entrar si no tengo el Espíritu? Si yo no creo que esto está bien, esto ya no está. Cuando dice esto no es para nuestro día. No, hermanos, esto fue establecido como su calendario para llevarnos en nuestras vidas paso por paso. Entonces el Espíritu nos está dado para transformarnos en la imagen de Jesús, que esto está llevándonos a tabernáculos. Hoy día mucha gente habla de tabernáculos, gloria, gloria de tabernáculos, pero siquiera han pasado por las otras fiestas. No puede entrar en la realidad de tabernáculos si no tiene Pentecostés. Porque es el Espíritu Santo que me va transformando, escribiendo sus leyes en mi corazón. La fiesta de las trompetas. Ahora, la fiesta de las trompetas sucedió el séptimo mes, con 2 más. Pentecostés cayó en el tercer mes, que significa de 3 a 7 han estado sin ninguna otra convocación. ¿Qué han estado haciendo? Trabajando, cosechando, porque ahí era el tiempo de cosechar. Entonces estaban muy ocupados cosechando en sus campos. No había nada que estaba pasando, pero de repente viene el primer día del séptimo mes, que es la fiesta de las trompetas, que significa día de tocar. Y literalmente en este día de trompetas, tocaron las trompetas todo el día tocaron esas trompetas. Ahora, históricamente, ¿qué significa y qué pasó históricamente en la fiesta de las trompetas? Leamos números, Levítico 23, 40, leamos 23 de Levítico 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, esto es lo que dice en este capítulo que delinea todas las fiestas. Ahora, en Números capítulo 10, 1 o 10, esta fiesta fue un llamado a reunirse en torno al tabernáculo, o fue un llamado fresco, porque han estado trabajando, ocupados desde el mes 3, y de repente vienen las trompetas, Dios llamando para retornar al tabernáculo. Y entonces esta fiesta, porque Dios quiere comunicarse con ellos, y habla de comunicación y dirección y mensajes que Dios quiere entregar a ellos. Ahora, cuando estamos mirando esto, vemos que proféticamente, por ejemplo, damos un ejemplo de proféticamente, esto está hablando, déjeme regresar porque de ver históricamente lo que está pasando aquí en estas trompetas. No sé si puede leer la letra, pero el propósito de las trompetas era avisar que la nube se estaba moviendo. Y eso se refiere a Números capítulo 9, donde Dios se derrama sobre el pueblo de Dios y la nube se levanta. Entonces la gente comienza a seguir la nube, donde la nube se va a sentar. Y es la idea de lo que pasa con las trompetas, que Dios está llamando de marchar, mover hacia adelante y va a llevarlos donde Él quiere. Ahora, en Números capítulo 10, ponga hermano Números capítulo 10, vamos a comenzar con el versículo 1, donde la palabra nos habla de esto.
Números capítulo 10, versículo 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Pues eso es lo que pasó en Números capítulo 9, que la nube se levanta y el pueblo comienza a marchar. Entonces esa es la idea, a través de las trompetas, Dios está moviendo su campamento. Ahora, 2 trompetas, había 2 trompetas que significa testigos, 2 voces diciendo la misma cosa. Hay 2 trompetas, tocaron el mismo sonido, que habla, y todo esto se aplica en nuestro día, hermanos, porque hoy día supuestamente hay muchas trompetas de Dios, pero es muy importante saber si usted está en línea con la verdadera trompeta de Dios. Porque había 2 hablando de ser testigo o confirmar. 2 tocando las trompetas. Ahora, 2 veces diciendo la misma cosa. 2 trompetas de plata, significando un testimonio divino que nuestra salvación se está acercando. Que ya era el 7º mes, ya Dios está diciendo, mis tiempos están para cerrar. Entonces, trompeta de plata y también trompetas que está hablando, como eran 2, era unión del Espíritu y el cuerpo. Unión del Espíritu y el cuerpo, Dios hablando a ellos. Ahora dice en el versículo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo. Mire, hay mucho que decir allá. ¿Cómo fueron hechos estas trompetas? Con puro martillo. Una sola pieza de plata y formaron esas trompetas con un solo martillo. Qué golpe, qué cosa que Dios tiene que hacer para que seamos verdaderos o verdaderas trompetas. Hay muchas trompetas por todos lados, pero ¿cuántos realmente han sido martillados por el Espíritu Santo y el Señor para que salga el mensaje correcto de ellos? Las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, nota lo que dice ahí. Y cuando los toquen, toda la congregación se reunirá ante él a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaron solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes, los millares de Israel. Entonces, vemos en esto que era para llamar a reuniones generales. Y también habla de alarma, versículos 5 y 6. Cuando toquéis alarma, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Entonces era para mover el campamento, y había diferentes mensajes de guerra, de prepararse para la guerra, dejar los rudimentos. Por ejemplo, como es una trompeta para marcharse, para moverse, según Hebreos capítulo 6, 1 y 2, dice de dejar los rudimentos. Y vamos adelante, dice hasta la perfección, Hebreos capítulo 6. Entonces, Dios, ¿qué está diciendo Dios en estas cosas? Estamos en marcha, estamos moviéndonos. Y si estoy estancado, ay de mí. Versículo 10. Bueno, terminamos en 6, pero sigamos 7 y 10. Pero para reunir la congregación, tocaréis más no con sonido de alarma, y los hijos de Israel, los de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, noten esto. Mas no con sonido de alarma. ¿Quién me muestra a mí? Yo no siempre debo estar tocando alarma. Si constantemente soy pastor
y estoy tocando alarma, ¿cómo va a estar mi congregación? Ay, más alarma, más alarma, más alarma. No, no siempre es alarma. Y cuando salís a la guerra, entonces hay que tocar de guerra también. En vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿cuántas cosas están cuando está hablando de estas trompetas en los primeros 10 versículos de Números capítulo 10? Muchas cosas. Leamos ahora. Entonces, ahora, quiero que veamos algo. Aquí hay más. Anunciar el año de jubileo, el 10 del séptimo mes. Anunciar la fiesta del séptimo mes, o es expiación y tabernáculos, porque ya están Dios con sus trompetas diciendo, ya no hay más que viene, prepárese porque falta algunos días, viene expiación y viene tabernáculos. Al principio de los meses tocaban las trompetas. La trompeta era usada en los servicios del tabernáculo, del templo y durante los holocaustos. Y se tocaron durante las fiestas de paz. Ahora, yo tengo aquí abajo palabras que yo puse, son palabras mías que yo veo a través de los años, que son nuevos moveres de Dios, que Dios estableció, fueron trompetas que sonaban. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era recién convertido hace 59 años, yo estuve en lugares donde había gente que se movía bajo lo que llamaron en aquellos días lluvia tardía, que era un grupo de profetas y personas que eran reconocidos como apóstoles, etcétera. Y hablaron mucho acerca de la lluvia tardía y que iba a llevar el pueblo de Dios a ser hijos maduros. Otro toque de trompeta fue alabanza y adoración al tabernáculo de David, donde en muchos lugares del mundo cambió el estilo de la música, muchos lugares, por razón del tabernáculo de David. Era un toque de trompeta de Dios. Ahora, el movimiento carismático era reunir el cuerpo de Cristo, son moveres de Dios que Dios usó. Después el discipulado que Dios comenzó a usar personas, levantar para hablar de la importancia del discipulado. Ahora, en esto quiero decir también que muchas veces nos arruinamos los mensajes de Dios por nuestra carnalidad, por nuestro no caminar con el Señor correctamente. Destruimos lo que Dios establece, porque por ejemplo discipulado se convirtió en manipulado, guerra espiritual, otro mover de Dios, pero Dios mío, no estoy diciendo que todo, pero a veces se metió en puro espiritismo, guerra espiritual. Caminar en Sion, otro mensaje, otro trompeta de Dios soplando. Ahora, recién no está acá porque recién yo añadí uno más que es sonido de trompeta, y este sonido es con cambiar la capital de Israel a Jerusalén. Es una tremenda señal de Dios, Dios sonando la trompeta, que cambios vienen, su reloj está marchando y grandes cosas van a suceder por cambiar la capital de Israel a Jerusalén. Entonces, esas son ideas de lo que había. Hablando, digamos, en cuanto a las trompetas, personalmente, bueno, lo digo para ustedes, históricamente, fiesta de trompetas significa llamar a reunirse al torno del tabernáculo
comunicar dirección y mensajes. Proféticamente era la voz profética dando nuevas instrucciones a su pueblo y anunciar el acercamiento de una nueva dispensación. Los sacerdotes tocaban las trompetas. Leamos Amós 3:7. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová, Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, a los profetas. Y Oseas 12:13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ahora yo quiero añadir estas dos porciones que leí, profetas de Dios. Tristemente en nuestro día hay cuantos falsos profetas, pero realmente ¿cómo necesitamos verdaderos profetas? Necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestro día. Yo les doy un desafío a ustedes, que Dios le levante como un verdadero profeta. La palabra profética es muy escaso en nuestro día, aunque abunda la palabra profética, pero muchas veces no es de Dios. Entonces, no estoy diciendo que no, todo no es de Dios, no jamás. Hay verdadera profecía, pero hay que santificarnos para que salga verdadero mensaje. Personalmente para nosotros las trompetas significa tener un oído abierto para moverse con Dios. Isaías 58, 1 y 2. Isaías 58, 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Quien que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero esto está hablando personalmente para nosotros, tener un oído abierto para moverse con Dios, escuchar la trompeta de Dios, lo que Dios está diciendo. Ezequiel 39, 1-9, tocar la trompeta de Dios. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, ay, así ha dicho Jehová, Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las puertas del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derrabaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, y aves de rapiña de toda especie, y las fieras del campo te he dado por comida. Mi hermano, ya estamos mal. Estamos en 33. No sonaba bien. 33:1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, lo pusiere por atalaya, o con trompeta en la mano, es la idea. Y si él viniere la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, avisaré el pueblo. Entonces, ¿qué Dios está diciendo? Dios nos ha puesto como gente que están vigilando con trompeta en la mano para avisar, anunciar al pueblo. Cualquier que oyere el sonido de la trompeta y no se percibe y viniendo la espada o lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pastor, evangelista, apóstol, quien sea, yo le pregunto, ¿estás tocando la trompeta de Dios con el verdadero mensaje de Dios? Como yo he dicho, repito, necesitamos la voz profética en nuestra vida, porque dice, si viniere la espada y no tocare la trompeta,
¿Cuántas voces de trompeta están saliendo? Oh, paz, gloria, prosperidad. No se preocupe, aleluya, aleluya. Cuidado. Y viniendo la espada hiere de él alguno, este fuere tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de Atalaya. A ti pues, dijo el hombre, te he puesto por Atalaya la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca, ¿y qué? Y los amonestará de mi parte. Oirás la voz y va a hablar, tocar la trompeta. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ay de mí si no estoy sonando la trompeta. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tocar la trompeta. Por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 1. Joel 2, 1. Tocad trompeta en Sión. Nosotros, dar alarma a mi santo monte. Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Pues mirando las fiestas, este fue el día primero, trompeta, pero en pocos días, expiación. Y después pocos días, tabernáculos. Entonces, estoy tocando trompeta porque cuando comenzamos a mirar expiación, es otra cosa, totalmente diferente. Y dice, tocar la trompeta, porque viene expiación. Y se da día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes. Se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. No ni después de él habrá en años de muchas generaciones. El versículo 15. Tocad trompeta, oiga, tocad trompeta ¿dónde? En Sión, la casa de Dios, el pueblo de Dios. Tocad trompeta en Sión para ¿dónde está? Proclama ayuno y convocad asamblea. Pasa muy poco hoy día esto. Ahora, 1 Corintios 14, 7 y 8. 1 Corintios 14, 7 y 8. Ciertamente las cosas, y esto, hermanos, es, mire, tan importante. Oiga lo que dice Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si a la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Su trompeta está afinada? Si la trompeta no da sonido que es palpable, que puede escuchar bien y entender bien, hay que afinar esa trompeta. ¿Cómo estamos, hermanos? No he escuchado nada en cuántas horas. Solamente esta persona que tosió. La sexta fiesta. La fiesta del día de expiación. La fiesta del día de expiación. Esta fiesta o palabra quiere decir cubrir, quitar, perdonar, anular. Y esta fiesta, esta fiesta es conocido como el día de juicio. Día de juicio. La única fiesta de las 7 fiestas que eran ordenados de ayunar, aflicción. Leamos Levítico 23, 2. Levítico 23, 2.
habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ok, versículo, perdóname, 23, 27, perdóname, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y el versículo 29. Porque toda persona que se afligiere en este mismo día, o que no se afligiere, será cortado del pueblo. Ay Dios, es cosa horrible. Si no participaron de afligirse, de ayunar, etc., Dios los cortó. Versículo 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, esto es, como estoy diciendo, estas fiestas están entre las fiestas no cumplidas, como usted recuerda los gráficos que puse. Está entre las fiestas que no han sido cumplidas literalmente en Israel. Y como yo expresé anteriormente, si me muero antes de lo que pasa literalmente, y yo no estoy haciendo nada en lo que significan ellos, yo voy a quedar corto de la verdad que cada fiesta enseña. Entonces, como no han sido cumplidos literalmente, a mí me toca vivir esta fiesta hoy día. Y pues todos los días de mi vida, pero la idea es que entre más que voy acercándome al final de mi vida, más tengo que cumplir y obedecer lo que Dios ordenó, estableció. Entonces, inmediatamente yo pues, digamos, de día número 1 hasta día número 10, poco tiempo corto, Dios estableció día de ayuno y de aflicción. Históricamente esto significa, antes de esto quiero que leamos capítulo 16:1 de Levítico. Levítico 16:1. Habló Jehová a Moisés después, noten esto, después la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ahora, vayamos a Levítico capítulo 10, 1-5, y vemos que cronológicamente el orden de esto es muy importante, conectado con el día de expiación. Ok, dice Levítico 10, 1-5, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová. Noten, fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego delante de Jehová y los quemó, murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan a mí santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Llamó Moisés a Misael y Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Ahora, si regresamos a capítulos 16 de Levítico, versículo 1, nos dice estas palabras. Póngalo ahí, hermano. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron porque ofrecieron fuego extraño. Entonces Dios dijo a Moisés, di a Aarón y su hermano que no todo el tiempo en el santuario tras el vuelo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces Dios está diciendo, dando el ejemplo de esa gente que ofrecieron fuego extraño y Dios lo mata. Dios comienza a decir, ahora voy a anunciar la fiesta de expiación. Y hermanos, escúcheme, hoy día
cuántas cosas suceden en nuestras iglesias, un sinfín de cosas. Y la pregunta mía, y Dios mío, yo no quiero, Dios conoce mi corazón, yo no quiero ser juez, no quiero juzgar a nadie, pero yo me hago la pregunta, ¿cuánto en nuestras iglesias es puro fuego extraño? Mucho fuego extraño en nuestras iglesias, porque los cantantes están en pecado, los que tocan los instrumentos en pecado, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y Dios dice, a raíz de ese fuego extraño, hay que pasar un día entero de ayuno y aflicción. Y nosotros hoy día estamos proclamando la fiesta de los tabernáculos, la gloria de Dios en los tabernáculos, y no queremos pasar por expiación. No queremos que Dios trate con el pecado en nuestras vidas. Porque no queremos sacar el pecado de la vida. Entonces aquí, históricamente, yo acabo de explicar esto. Y si uno lee Éxodo capítulo 20, Levítico 23, 27, 32, que no lo voy a leer, Levítico 16, 1, 34, era expiación anual por todos los pecados. Anual por todos los pecados. Entonces era día de aflicción y ayuno. Era tiempo de cuando, y vamos a mirar, ahí usted lee el libro, Levítico capítulo 16, era purificación del santuario de Dios, que incluía específicamente el propiciatorio, donde estaba la gloria de Dios, se manifestó Dios ahí, Dios habló del propiciatorio, y ahí abajo es el altar de bronce, donde mataron los animales e hicieron los sacrificios. Pero en esta fiesta entraron, sería bueno ver algunos versículos de Levítico capítulo 16 para hacernos entender lo que está pasando acá. Levítico 16, déjeme ver. Con 3, Levítico 16, 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con varias cosas, con becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahí habla como tiene que vestirse de puro lino, que significa la santidad de Dios, lavar su cuerpo. 5. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para expiación, un carnero para holocausto. Irá traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, irá la reconciliación por sí y por su casa. En primer lugar, número 1, no podían llevar sangre dentro del lugar santísimo solamente una vez al año, nada más. Entonces, llevaron un becerro, pues lo mataron, y él tenía que entrar en el lugar santísimo con esa sangre del becerro y hacer reconciliación, a ver si podemos ver esto acá. No. Hacer reconciliación por sí mismo y su casa. Y también rociando la sangre sobre el propiciatorio que vimos aquí, ahí. ¿Y qué significa? Donde manifestó la gloria de Dios. ¿Sabe por qué escuchamos tantas profecías falsas? Porque aquí viene la voz de Dios. Y si yo no paso por expiación, mis profecías, la voz de Dios tal vez será corrompido. Era el lugar donde Dios encontró su pueblo. Y Dios demandó que el sacerdote santificara el propiciatorio donde manifestaba la pura presencia de Dios. Y si yo salto expiación, ¿qué clase de voz de Dios voy a dar? ¿Qué clase de profecía voy a entregar? Si este lugar, especialmente el sacerdote, no ha sido santificado por la sangre de Jesús.
Entonces dice, hará reconciliación por sí y por su casa. La letra es chica ya, pero tal vez puede leer. Después tomará los 2 machos cabrillos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes sobre Aarón, sobre los 2 machos cabrillos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y ahí traer Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo besará en expiación. Entonces mataron uno de los machos cabrillos, pero el otro macho cabrillo, versículo 10, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviar hacia él al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará expiación de becerro que es suyo. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, y delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás el velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. La nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Entonces, si uno no hiciera estas cosas, Dios dice que van a morir. Por eso encontramos, no estoy hablando de literalmente va a morir, aunque en algunos casos sí pasa, pero espiritualmente no hay discernimiento, están hablando falsidades, cosas erróneas, doctrinas que son realmente de Dios. Entonces, todo esto va a pasar si no hace lo que Dios dice acá. Ahora, como yo he explicado desde el primer día de esto, no estamos hablando de literalmente esto. Esto significa espiritualmente en nuestras vidas lo que esto tiene que pasar. Tiene que degollar el macho cabrillo en expiación por el pecado, llevar la sangre detrás del velo dentro, hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Ese lugar tiene que ser santificado hasta lo máximo, el lugar donde se manifiesta Dios. Así purificará el santuario, o el mismo lugar, el santuario, el tabernáculo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, digamos, dentro que era el santuario, pero ahora por fuera, el mismo tabernáculo, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Está hablando de impurezas de las congregaciones, que está contaminado el santuario, contaminado el tabernáculo. Ay Dios. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga ha hecho la expiación por sí, por su casa, por toda la congregación de Israel. Y saldrá de estar de Jehová y los expirará. Tomará sangre de becerro, etc. Y entonces vemos aquí, hasta aquí, mire, hoy día hay mucha gente en nuestras iglesias no convertidas, porque este lugar no está santificado. Un mensaje tan liviano, un mensaje que ni se habla de la sangre de Jesús, un mensaje que habla de todo lo que hemos visto en este estudio, esto es básicamente la puerta para entrar en el santuario, y esto tiene que ser expiado por la sangre. Y significa mi prédica debe llevar a la gente a una verdadera arrepentimiento. Hace un tiempo yo estuve atrás y un hombre me dijo, mi pastor acaba de predicar un mensaje, el mensaje perdido. ¿Qué será el mensaje perdido? Arrepentimiento, arrepentimiento. Ya sonó la luz amarillo. Y yo estoy faltando poco acá. Proféticamente está hablando Cristo haciendo expiación por todos los pecados. Joel, la limpieza y preparación de la iglesia. Ahora, personalmente para mí, ¿qué significa expiación? Primero de Pedro 4, 17 a 19.
Pero porque es tiempo de que juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el limpio y el pecador? Y de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero para nosotros significa juicio en la casa de Dios o en mi vida. Que yo estoy juzgando la vida, los pecados de mi vida. Estoy clamando a Dios para mayor santificación. Que Dios está tratando conmigo. Como yo he estado hablando anoche de los pecados, etcétera, etcétera. Dios limpiándonos. Hebreos capítulo 12, aunque yo no voy a leer los versículos 1 al 11, esto habla de disciplina de Dios. Significa la fiesta de expiación, someterse a la disciplina de Dios y caminar en la realidad de Gálatas 2:20, que significa, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque yo soy muerto al pecado y Cristo está viviendo 100% en mi vida. Esto es expiación. Y en algunos lugares lo vemos, pero en muchos lugares no es una realidad. Están saltando, brincando sobre expiación, pero no se puede. No se puede. Y ahora nos lleva la última fiesta, la fiesta de tabernáculos. Y es la fiesta de la venida del Señor. En esta fiesta de tabernáculos, literalmente se fueron a la calle, cortaron ramas de los árboles, los pusieron en la calle y edificaron cabañas de árboles, de ramas de árboles. Y ahí vivían ahí 7 días, hablando de que esto fuese una figura de cómo ellos fueron sacados de Egipto. Entonces, celebración de la cosecha de los frutos, como ya hablamos de esto. Construir tiendas, yo hablé de esto. Proféticamente está hablando Joel capítulo 2, 19 y 27, la cosecha del tiempo de fin. Y Ageo 2, 3 a 9, Isaías 61, 3, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera, es tabernáculos. Ahora, la pregunta que les hago, como yo expliqué, me toca vivir esto, porque si me muero hoy y yo estoy esperando las verdades de esto, yo voy a entrar vacío. Voy a entrar vacío. Entonces, yo tengo que vivir la cosecha que Dios me usa. Tengo la gloria postrera en mi vida. Se manifiesta en mi vida. Y personalmente, fluyendo en los ríos de Dios. Juan 7, 2, 37, 39, todos ustedes saben que dice, si alguien tenga sed, venga a mí y beba. Y desde su interior corran ríos. Ahora la pregunta es, ¿están corriendo ríos? No, esto es más allá de hablar en lenguas, mucho más de hablar en lenguas. La presentación de una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Efesios capítulo 5, 26 y 27. Estoy en esa iglesia gloriosa ya, ahorita en mi vida. Yo sé que al final, cuando es el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. Pero soy yo ahora sin mancha ni arruga y jamás estoy diciendo que yo estoy ahí. No estoy poniéndose mayor de ustedes, jamás. Pero es mi visión. Yo tengo que proseguir adelante. Donde yo estoy viviendo esto hoy día. Bueno, ahí el tiempo nos ha acabado. Y ahí los aspectos de los tabernáculos. Gozo, ahí si usted está tomando notas, están todos los versículos. Tabernáculo significa gozo, unidad, cosecha, reposo, gloria, restauración, aparición, libro abierto. Mire, interesante, libro abierto. En el libro de Nehemías, durante esta fiesta, la semana, tenían que leer el Pentateuco. Libro abierto. Qué verdad. Santidad de Jehová
nuevo día. Bueno, ha sido un gozo, placer para estar con ustedes. Aunque yo no sé cómo hemos quedado, porque no escucho ninguna palabra de ustedes. No sé si estoy mal o estoy bien, pero de todos modos, Señor les bendiga. Y viene el pastor Ricardo para dar algunos anuncios. Pero aleluya. Amén.